Bueno, a mí me tocó el punto 17, la prueba tipo 2. Entonces, este documento acá es la tipo 1. Entonces, ¿qué nos están dando en el punto 17 sobre la tipo 1? Nos están dando una función que es f de x igual a 2 seno de 5 de x menos 3. Y nos piden que encontremos la segunda derivada de f de x. Entonces empezamos planteando la función 2 seno de 5x menos 3. Ahora, para obtener la segunda derivada, primero tenemos que obtener la primera derivada. ¿Cómo derivamos? Bueno, el símbolo inicial sería f' de x. ¿Cómo derivamos? Bueno, viendo la estructura de esta función, podemos ver que es una función que se debe derivar por medio de la regla, la ley de cadena. ¿Cómo funciona? Funciona multiplicando la derivada de la externa, que en este caso sería seno de 5x menos 3, por la derivada de la interna, que sería 5x menos 3. Ahora, ¿por qué estoy excluyendo al 2? Porque el 2 es un valor constante. Los valores constantes, por regla, pueden dejarse aparte de lo que sería la derivada o de lo que se va a derivar de la función. Por lo que se va a hacer es poner el 2 a multiplicar toda la derivada. Entonces, para derivar esto, como es antes externa por interna, sería seno, la derivada de seno es coseno de 5x menos 3 por la derivada de la interna, que sería 5x menos 3, la derivada de 5. ¿Por qué? Porque menos 3 es una constante, por lo tanto su derivada es 0, y 5x, al ser una función lineal, para estas, la derivada de estas funciones es el coeficiente que acompaña a la x, en este caso 5. Entonces, si queremos organizar mejor esto, pues f' de x igual a 2 por 5 coseno de 5x menos 3. Así quedaría la primera derivada. Ahora hacemos la segunda derivada. La segunda derivada es repetir el mismo proceso que hicimos ahorita, pero no sobre la función, sino sobre la derivada de la función, o sea, sobre f'. Y esto es así. Pues podemos evidenciar que esta función, o bueno, la derivada de f de x, cumple como la misma estructura de f de x en la que hay una constante que multiplica el resto de la función. Para esto, por esta razón es que podemos aplicar lo mismo que hicimos con el 2, por lo que vamos a dejar la constante por fuera, multiplicando toda la derivada. Coseno, la derivada de coseno sería menos seno de 5x menos 3 por 5, como ya dijimos. Pero pues de una vez podemos, ya que conocer el proceso, podremos pasar acá a multiplicar el 5. Entonces, ¿por qué queda menos 5? Pues porque 5 por menos seno es igual a menos 5 seno de 5x menos 3 por 2. Esto pues también podemos simplificarlo. Si piden que lo simplifiquen, entonces sería 5x igual a, pues al ser estos valores independientes, estar multiplicando, podemos simplificarlo y multiplicarlos para que quede 10, 5 por 2, 10, menos 5 seno de 5x menos 3. Esta sería la segunda derivada de la función 2 seno de 5x menos 3. Ahora nos pide que escribamos la integral de esta función, de la función. ¿Cómo integramos? Entonces,
Pues el proceso de integrar una función se considera como, como el proceso inverso de la derivada. ¿A qué me refiero con esto? A que debemos buscar algún valor o alguna constante que al derivarla nos dé estos. Para hacer esto lo que vamos a hacer es derivar, es integrar por separado. También de cierta manera utilizando la ley de la regla de la cadena, pero esta se utiliza de manera diferente en las integrales. Y también cabe resaltar de que en esta función no nos están dando límites, no hay límites desde qué parte a qué parte, y como se conoce la integral es el área bajo la curva, o el área bajo de esta función, en este caso. Por lo que para estas funciones lo que se hace es integrar más una constante, que comúnmente se le denomina más c. Entonces se le pone acá más c si queremos de una vez. Estas, pues, al igual que en las derivadas, las constantes pueden tomarse por aparte. Digas entonces que 2 multiplica a la derivada, a la integral, qué pena, de seno de 5x menos 3. Ahora, ¿cómo integramos seno? Se sabe que la derivada de coseno es menos seno, por lo que podríamos considerar que menos coseno sería igual a seno, ya que menos coseno sería menos seno, por lo que quedaría seno positivo. Menos coseno de 5x menos 3. Se nos olvidó con paso, y es que esto queda como una fracción. ¿Por qué queda como una fracción? Porque como dije anteriormente, la ley de la cadena acá aplica de manera diferente, aplica inversa. Si en derivadas, en la ley de la cadena lo que hacemos es multiplicar la derivada externa por la interna, en integrales lo que se hace es dividir la integral externa por la interna. Por lo que si estamos acá integrando, esto sería 5, la integral de 5x menos 3. Entonces la integral de 5x menos 3 es 5 por x elevado a la 6. ¿Por qué 6? Porque si integramos 5 a la x, se puede aplicar la regla o el truco para saber cómo integrar estos valores, y es estas funciones, y es elevar, o sea, elevar el coeficiente en x, o sea, x quedaría x a la 5 más 1, porque como bien sabemos en derivadas, siendo en derivadas, se resta 1 al exponente y el exponente pasa a multiplicar a la x. Acá se le tiene que adicionar 1 sobre la resultante de esta suma, que sería 6. Entonces, pues para ahorrarnos este proceso, 5 más 1, 6. Menos 3x, ya que la derivada de 3x sería 3, debido a que, pues como explicamos anteriormente, es una función lineal, por lo que su coeficiente es su derivada, en este caso su integral. Y así es. Y no podemos olvidar que, como dijimos anteriormente, al no tener límites definidos, se le tiene que adicionar una constante. Se suma por una constante que en este caso podemos llamarla c. Aquí ya entonces ya tendríamos resuelto punto A y B del punto 17.